sea que no llegaron a elaboración lacaniana de la psicosis. Profe, amplió No, un profe. poquito, pero no fue muy profundo, digamos. Fue como más general. Bien, bueno. Hay una cuestión. Nosotros vamos a terminar de ver lo que nos quedaba de caso Schreber, que es el mecanismo, pero en el práctico ya empezamos con neurosis. Son nada más que 2 textos de neurosis, o sea, es algo muy simple, se va a tomar en el parcial, pero no creo que implique ningún tipo de dificultad lo que tenemos para hoy. Así que, bueno, vamos a arrancar. Les voy a pedir que alguien prenda una cámara. Yo la tengo prendida, profe. Ah, no se te veía la cámara, recién ahora se te ve la cámara. Bueno, vamos a empezar mecanismo, que es el capítulo 3 de puntualizaciones. Entonces, yo no sé si con el profe Suen trabajaron en el teórico lo que es el manuscrito H. No, profe. No alcanzamos, profe, a hablar del manuscrito H. Pero es Freud. Ah, lo mencionó muy por encima. Bueno, lo trabajaron entonces. Yo lo voy a precisar un poquito más. Ustedes saben que el manuscrito H es el primer texto que Freud construye en función a las primeras aproximaciones a lo que es la psicosis y cómo entender la psicosis. El manuscrito H es un texto de 1895, es un poquito anterior al caso Schreber, y para poder organizarse en la lectura y en el estudio, ustedes tienen que saber que el caso Schreber completo, exacto, habla justamente de ese mecanismo, tal cual, Gastón. Entonces, que el caso Schreber entra completamente en lo que es la primera hipótesis psicopatológica, cuyo operador, para distinguir nosográficamente los tipos clínicos, es la defensa. Entonces, la defensa era el mecanismo atribuido a diferentes patologías: histeria, representaciones obsesivas, la confusión alucinatoria y la paranoia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la paranoia? Freud dice que uno se vuelve paranoico por cosas intolerables. Ahí introduce por primera vez el término intolerable, que no es lo mismo que inconciliable. Intolerable, pero además por una predisposición psíquica. Vamos a ver justamente de qué se trata esa predisposición. Porque alguien tiene una estructura del lenguaje, ya ustedes sabiendo medianamente con el diario del lunes lo que plantea Lacan, una estructura del lenguaje relacionado a este delirio sistematizado, cómo se ha organizado y qué es lo que hace que una persona sea histérica, que lo vamos a ver también hoy, justamente. Entonces, para explicar esa predisposición psíquica, que de ningún modo la predisposición psíquica nos está hablando de algo ni genético, ni algo con lo que se nace, es decir, no es congénito, sino que hay una predisposición psíquica dada por una detención, por una dilatación en el tiempo en un momento del desarrollo libidinal. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Para explicar este mecanismo y esta... ¿Qué querés que repita, Julieta? Lo que plantea Freud es que para que alguien se vuelva
fíjense el verbo que utiliza Freud, para que alguien se vuelva paranoico, es decir, que no se nace paranoico, para que alguien se vuelva paranoico es necesario, primero, que haya algo que se torne intolerable más una predisposición psíquica. Esa predisposición psíquica nada tiene que ver con algo natural, sino que es algo que se va a producir como resultado de una detención o de una demora en un momento del desarrollo libidinal. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, para explicar esa predisposición, Freud toma el caso de una mujer de 30 años, que es muy gracioso leer un texto que ya tiene tantos años, ¿no? Porque habla de una mujer ya muy madura, ¿no? Como una mujer adulta, una mujer muy grande de 30 años, cosa que para nosotros nos resulta totalmente anacrónica esa referencia, que vivía con 2 hermanos. Ella era la menor. Vivía con 2 hermanos y hospedaban cada tanto, en algunas temporadas, a un hombre que parecía bastante inteligente, o al menos muy intelectual, muy viajado, es decir, que estaba revestido a nivel del discurso familiar por cierto prestigio, y que en un momento determinado este hombre que iba y venía, se quedaba unos meses, se volvía a ir, en un momento su partida es definitiva, lo que genera cierto malestar o como lamentaban la partida, manuscrito H. Lamentaban la partida de este hombre, ¿y qué es lo que sucede? Ni bien este hombre se va, esta mujer de 30 años le cuenta a su hermana mayor que en algún momento este hombre la había puesto en peligro. ¿Qué es lo que relata? Que mientras ella estaba aseando, por así decir, el cuarto donde se hospedaba este hombre todavía estaba recostado, la llama y le coloca las manos en su pene. Y ahí se corta la escena y a partir de allí este hombre se va definitivamente. ¿Qué es lo que ocurre? En un tiempo posterior, esta paciente empieza a presentar cierto delirio persecutorio. ¿De qué se trataba ese delirio? Ella sostenía inquebrantablemente que los demás, los vecinos, los cercanos, pensaban que ella se había quedado esperándolo y de que por ese motivo ella se iba a quedar para vestir santos. Estas ideas permanecerán durante algunas semanas, luego daría la sensación que el delirio tiene una suerte de deflación, hasta que es lo que dice Freud, vuelven nuevos oleajes paranoicos. Es decir, que la paranoia con este delirio, si bien puede tener momentos de mayor intensidad y otros de menor intensidad, el oleaje paranoico permanece. Eso nos da también la estabilidad de la estructura, ¿no? Bien. Entonces, dice, recordemos que es un texto muy prematuro, de 1895, donde Freud todavía trabaja muy de la mano con Breuer, y dice, bueno, ¿cómo sería un tratamiento en este caso? Y lo que ellos estaban utilizando como tratamiento o dirección de la cura para la histeria, que es hacer un movimiento regrediente, es decir, partir de este síntoma, partir de este delirio, hacia la escena que fue intolerable. Ahora, eso, en este caso, no se solucionaba, no pasaba nada,
cuando aplicaban esta técnica. Y por otro lado, Freud, recuerden, primeros tiempos, a partir de la hipnosis tampoco. Es más, la hipnosis podría muy bien haber reventado la estructura, ¿no? Porque ya sabemos que no hay con qué responder ahí, no hay un cómo sí. Es directamente el agujero de lo simbólico, cuando la persona se abisma al agujero de lo simbólico, que lo irán a ver con el profe Suen en el próximo teórico. Entonces, dice Freud, la defensa es indudable. Ahora, la defensa paranoica es distinta. ¿Por qué? Porque se defiende de una representación intolerable y se proyecta todo el contenido hacia el exterior. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué nosotros no diferenciamos lo que es la proyección de lo que es el abuso de proyección? Una cosa es que yo diga, la verdad es que no tengo ganas de dar clases, porque yo me doy cuenta que ustedes no traen los textos leídos. ¿Eso qué es? Proyección. Es decir, que a mi sensación, a lo que a mí me sucede, lo justifico con un accionar del otro. La causa de mi malestar o la causa de mi comportamiento o la causa de mi emoción está en el otro. Pero reconozco que hay en mí una emoción, una situación, un malestar, una satisfacción, lo que sea. Pero puedo atribuirme que parte de eso me concierne. Otra cosa es que yo diga, los chicos, para no leer los textos de Psicópato, me van difamando por la facultad y ellos piensan de que yo tengo una confabulación con no sé quién, con Juan Pérez. No hay nada mío ahí. Es decir, que no se toma contacto con eso que me concierne, que es que yo no quiero dar clase porque me doy cuenta que ustedes no leen los textos. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es la proyección y el abuso de proyección? Sí, profe. Sí, profe. Otro ejemplo. Sí, No profe. es lo mismo decir, yo no estoy aprobando Psicópato porque porque es mucha la bibliografía, proyección, esa proyección circula, digamos, es de uso común en la facultad, no se aprueba Psicópato porque son muchos los textos de la bibliografía. A que alguien dijera, yo no apruebo Psicópato porque la profe Meli me odia. ¿Se entiende? Profe, como que el abuso de proyección sería una cuestión de tomarse mucho más personal las cosas, bajándolo un poco más a tierra. O... No te entiendo bien, Martina. Porque vos decís que es como que en este ejemplo de que, bueno, alguien se tomaría personal el hecho de que no aprueba porque la profe no lo quiere, por ejemplo, ¿no? Y si No, no... perdón, me equivoqué. Está mal puesto el ejemplo. Es okay. la profe Meli me odia, me persigue, me siento invadida. Eso es el abuso de proyección. No entra el yo no apruebo Psicópato. Ok. Gracias, profe. ¿Se entiende? No hay nada de sí puesto en eso. Y la proyección común y corriente del neurótico del llano, como somos la mayoría, es eso. Me fue mal en Psicópato porque son muchos los textos. Me fue mal en Psicópato porque, no sé, porque los profes no terminaron de dar los textos. Me fue mal en psicopatología porque justo
era el casamiento de mi hermana y ese fin de semana antes no tuve tiempo para estudiar. ¿Se entiende lo que es el abuso de la proyección común y corriente? A algo común y corriente mío, una sensación, una situación, una conducta, lo que sea, se le atribuye al otro la causa. Ahora, otra cosa es el abuso de proyección donde no hay nada de sí puesto, sino todo se proyectó hacia el otro y retorna. La profe Meli me persigue. ¿Por qué? Porque me odia. Bueno, entonces, ahora dice que en esta operación paranoica se constituye el delirio y también dice Freud lo que habíamos trabajado en el práctico anterior, que era que hay delirios que son mucho más satisfactorios para el yo que otros delirios. A esto lo vimos claramente en caso Schreber, donde yo les decía que el delirio persecutorio de ser esa mujer entregada a vejaciones por los cuidadores, por los enfermeros del hospital, a pedido de Flechis con un acuerdo de Dios, era un delirio mucho más insoportable para el yo que yo le he ganado a Dios y voy a ser quien traiga la buena aventuranza al mundo. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ahí es cuando Freud dice que en el delirio de grandeza aman más al delirio que a sí mismos. Están aferradísimos a ese delirio porque es un delirio muy amigable para el yo, aunque eso implique obviamente el eclipsamiento del sujeto absolutamente, se destruye. Sí, Constanza. Hola, profe. Quería consultarle una duda que tenía, porque en el texto dice que en la paranoia la representación y el afecto se proyectan hacia el exterior, pero que la proyección no es totalmente de la psicosis, sino que también ocurre en la neurosis. La diferencia decía que es como que hay un abuso en la paranoia y no llego a entender esa parte. Es exactamente lo que acabo de explicar. Que Claro, la defensa opera en esta cumple con cuál es el sentido de la defensa, el desalojo. Claro, El desalojo es la función de la defensa. Ahora, el mecanismo en la paranoia es el abuso de la proyección y Freud se ve compelido a decir abuso de proyección porque proyección hacemos todos. Es decir, yo puedo decir, chicos, el miércoles de la semana que viene no voy a tener ganas de dar clases. ¿Por qué? Porque va a ser 40 grados de calor. ¿Se entiende cómo uno pone la causa afuera? Ahora, en el abuso de proyección que es propio de la paranoia, no hay una consideración de esa emoción propia. No puede decir yo no quiero dar clases, sino que es el calentamiento global está haciendo que se cierren las instituciones. Es nada toca al yo. ¿Por qué? Porque todo se proyectó. ¿Se acuerdan el delirio de celos que vimos en el primer práctico, donde ella, esta paciente bastante mayor, que va 2 veces nada más que con Freud, y no podía sacarse de la cabeza la idea de que el marido le engañaba, aunque estuviesen todas las pruebas de que no fuera así, porque en realidad era ella la que tenía ciertas tendencias eróticas con su yerno? Ahora, el delirio no hablaba nada de ella. Era, mi marido me está engañando con otras mujeres. Ahí está, ahí entendí mejor. Bien. Gracias.
Ahora, esto es muy importante lo que sigue porque suele prestarse a confusiones y hay que saber distinguir ciertos elementos en lo que tiene que ver con el mecanismo y cómo se constituye una paranoia, que es lo que a nosotros nos interesa. Porque todos los fenómenos, los síntomas, zaraza, lo viene haciendo Kraepelin y lo hizo muy bien, de hecho. A Kraepelin lo siguen viendo en la Facultad de Medicina al día de hoy. Los médicos no dicen, che, Kraepelin, nació en el siglo XIX, no hay que estudiarlo más. No, en medicina se sigue estudiando Kraepelin. Lo que el psicoanálisis da cuenta es de la causación psíquica de una paranoia. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, dice Freud, no es fácil pesquisar el contenido sexual en la paranoia, como es mucho más simple pesquisarlo en la histeria. Ahora, dice Freud, hay una defensa de una fantasía de deseo homosexual. Pero eso no lo explica todo. Eso es la consecuencia del mecanismo. Es decir, cuando Schreber se le aparece en este duermevela la idea, esta representación, que bello sería ser una mujer en el momento del acoplamiento, se produce una defensa sobre ese fantasma de deseo homosexual. Ahora, esa no es la causa de la paranoia. A la paranoia hay que rastrearla desde antes. ¿Y cómo la explica Freud? Dice, fíjense cómo él se anticipa, ¿no?, a lo que nosotros ya lo aclara muchísimo más en el texto de Introducción al Narcisismo. Hay un desarrollo libidinal. El desarrollo libidinal, ustedes bien saben que parte de un autoerotismo donde las pulsiones están disgregadas. Después está el narcisismo, donde se produce una síntesis de las pulsiones. Para que eso se sintetice hace falta una nueva función, que es el yo. Y después sigue la elección de objeto. Ahora, dice Freud, el narcisismo en cuanto tal es tomar al propio cuerpo como objeto de amor, como objeto de satisfacción. Algunas personas han tenido, esta es la explicación del mecanismo, han tenido una demora en ese momento de desarrollo libidinal. Podríamos pensar en una suerte de detención más prolongada de un exceso de satisfacción que hace que cuando después del camino del desarrollo libidinal se llegue a la elección de objeto, esté tenido esa elección por un objeto cuyos genitales tienen que ser exactamente iguales a los propios. Eso no significa, aclaro, eso no significa que toda vez que se elija un objeto amoroso homosexual, indique una detención en el narcisismo. Hay personas que no hay ninguna detención en el narcisismo. En la paranoia, esa fantasía de deseo homosexual, que además no es que, sí, me gustan las minas, sí, me gustan los tipos, no, es rechazada. Se rechaza. Schreber no dijo, sí, tuve esa ensoñación, qué sé yo,
quizá haya quedado, ¿me atraerá Fleschig? No se lo pregunta, lo desaloja a la representación. Pero por otro lado, eso no significa, a lo que iba, que cada vez que se haga una elección de objeto homosexual implica una detención en narcisismo. Puede ser una elección de objeto como camino al desarrollo libidinal esperable en términos freudianos, sino que en estos pacientes en particular ha habido una detención en ese momento del desarrollo. Entonces, dice Freud, luego el desarrollo libidinal sigue, continúa su curso, se pueden hacer elecciones de objeto heterosexual. Ahora, las mociones pulsionales homosexuales no desaparecen, sino que, ¿qué es lo que suele suceder? Se desvían a otros fines. ¿Cuáles son esos fines? La camaradería, el compañerismo, la amistad. ¿Ustedes nunca se preguntaron por qué en la adolescencia? No, yo no diría que se sublima, porque la sublimación es un término muy complejo en Freud, sino que se desvían de sus fines respecto a su origen, a su fuente, digamos. ¿Nunca se preguntaron por qué en un momento de la vida el mejor amigo, generalmente, esto siempre es en generalidades, son del mismo sexo? ¿Vieron la edad de la pandilla? Que es entre los 9, 10 años, que andan todos en grupitos, pero grupitos de iguales. Ahí no se reintegra lo hetero en el sentido de lo extranjero, de lo otro. Es la sumatoria de iguales, bien homogéneos. Se visten todos iguales, hacen todo lo mismo, hablan todos iguales. Bien. Entonces, Freud, les voy a leer una partecita porque quería leerles taxativamente lo que él dice. Dice, en mis 13 ensayos para una teoría sexual, he manifestado la opinión de que cada uno de los estados de la evolución de la psicosexualidad integra una posibilidad de fijación y con ella la disposición a la neurosis. Aquellas personas que no han logrado salir por completo del estadio del narcisismo, integrando por tanto una fijación al mismo, que pueda actuar en calidad de disposición a la enfermedad. Entonces, lo que dispone a una paranoia es una fijación, una detención en el momento del narcisismo. Dice, puede actuar en calidad de una disposición de la enfermedad, corre en peligro de que una crecida de la libido que no encuentre otra derivación distinta imponga a sus instintos sociales una sexualidad y anule con ello las sublimaciones logradas en el curso de la evolución. A un tal resultado puede llevar todo aquello que provoque un retroceso en la libido, una regresión. Entonces, frente a un elevado montaje de intensidad libidinal, podríamos decir, la persona retrocede a ese momento de fijación. Y en el caso de la paranoia, la fijación ha sido en el narcisismo. Por eso lo vemos en la estructura de su delirio. El delirio delata absolutamente a dónde se fijó la libido, dónde se produjo la detención. Y dice, escuchen esto, fíjense cómo se va tramando la nosografía
posterior de la segunda hipótesis psicopatológica, dice, habremos también de atribuir una análoga disposición en la demencia precoz de Kraepelin o en la esquizofrenia de Bloiler. Fíjense cómo a la paranoia le empieza a correr y se da cuenta que esa fijación en el narcisismo, que esa detención o esa suma de satisfacción que hubo en el narcisismo, parece estar articulando a la paranoia con la demencia precoz, con la esquizofrenia, ya no con la histeria, con la neurosis obsesiva, aunque todavía pertenezca a la primera hipótesis. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Profe, una consulta. ¿En qué parte del texto está? ¿En qué página? Porque está El mecanismo paranoico, el capítulo 3. Gracias. Chicos, dudas, preguntas. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo relacionamos este tema de la fijación en narcisismo con el ejemplo que dio recién de la pandilla que se visten todos iguales? Como que me perdí ahí en el ejemplo. No, lo que dice Freud es que en realidad el componente homosexual, ustedes recuerdan que Freud, lo habrán visto en psicoanálisis, hablaba de una tendencia a la bisexualidad, que había un tiempo de bisexualidad. Sí, sí, sí. Bueno, muchas veces esas mociones homosexuales se manifiestan en este tipo de comportamientos, la camaradería, la mejor amiga, nos vestimos iguales. Hay un pegoteo con el otro muy particular, que lo único que lo diferencia de una elección erótica de objeto es el coito. Se está todo el día, se cuenta todo, toda la atención está volcada ahí, se vuelve el perfecto confidente. Hay veces, en un momento de la vida se está mucho más tiempo con los amigos que con la pareja. Sí. Profe, o sea que la fijación va a consistir en que la pulsión no siga la evolución provista y permanezca en un estadio infantil. Sería así, para resumirlo, ¿no? No. La definición. No. La paranoia se explica porque en el desarrollo psicosexual, dice Freud, en el desarrollo de la libido, hubo una detención, una fijación, una demora en el narcisismo. ¿Qué hace eso? Que después el desarrollo libidinal continúe, pero frente a un oleaje, lo que se produzca sea una regresión al narcisismo. Gracias, profe. No, en el caso de Schreber, en la paranoia se rechaza. Profe, yo tengo una duda. Fíjense lo que pasa con caso Schreber. Se rechaza esa representación por intolerable y desde ahí en más empieza toda la estampida de la psicosis propiamente dicha, con todos los fenómenos elementales, con la constitución del delirio, primero en un delirio persecutorio y después de un delirio de grandeza, y ahí viene, digamos, el desarme completo de él. Había algunos indicios. Ya hablábamos de una primera internación por hipocondría, de lo que no quedó registro. El problema del caso Schreber es que de esa primera internación, lo único que nosotros tenemos noticia es que fue por una hipocondría y que tejió un lazo de amor muy fuerte con Fleschig. Eso funda un antecedente. Ahí podríamos hablar del oleaje que retorna. Cuando hay un oleaje muy grande, lo que hace es una regresión a ese estado narcisista. Sí, Ruth.
No te escucho, Ruth. Sí, hola, ¿qué tal, profe? Quería saber con cuál de las vincula a la paranoia, con esquizofrenia y dijo otra. Dice, habría que pensar este mecanismo, esta disposición. La disposición paranoica es la fijación en el narcisismo. Y dice, así podríamos también explicar ya no tan solo la paranoia, sino la demencia precoz de Kraepelin y la esquizofrenia de Bloiler. Y demencia precoz, ajá. Exactamente. Bien. Gracias, profe. Carmela. Hola, profe. Quería preguntar que Freud en el texto menciona que la paranoia y la neurosis obsesiva son psicosis intelectuales. No me quedó muy claro a qué se refería. Y porque todo pasa por el pensamiento en los dos. ¿Ustedes saben que la neurosis obsesiva era considerada el delirio de la duda? Hasta, ¿qué es lo que divide aguas? Porque si no, esto parece un rompecabezas que no se termina de armar más. Lo que intenta Freud es la causación. Intenta dar cuenta de que la etiología de las patologías psíquicas, primero que nos dan muchos elementos respecto a la vida psíquica en general, las patologías. Entonces, primero fueron enlazadas en función del síntoma. Y si vos te pones a ver, es mucho más parecida una paranoia a una neurosis obsesiva que a una histeria. ¿Por qué? Porque todo pasa por esa lucubración permanente. Y la neurosis obsesiva se parecía muy poco a la histeria. Después nos damos cuenta que la histeria y la neurosis obsesiva, la etiología tiene que ver, en términos de Freud, con cómo opera la defensa y las AUNA, después cuáles son la disposición libidinal de cada una en la segunda hipótesis, después el conflicto entre instancias. Entonces las quedan emparentaditas las dos. Ahora, sintomáticamente, la paranoia con la neurosis obsesiva, todo pasa por el pensamiento. Todo pasa por el pensamiento. Genial, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Bien. Y ahí Freud incorpora y empieza a desgranar esta fantasía que es yo, un hombre, amo a un hombre. ¿Qué es lo que intenta a partir de esta fantasía, yo, un hombre, amo a un hombre? Clasificar y sistematizar que la base del delirio paranoico es el mismo, más allá de las formas. Que es, fíjense, Freud, la anticipación que él tiene. Él pone en un movimiento gramatical las diferentes formas de delirio. ¿Cómo una persona hace consistir un tipo de delirio, por ejemplo, erotómano y no de grandeza? Bueno, a partir de la gramática. Es tremendo. Yo creo que este Freud es más lacaniano que Lacan. Entonces empieza a hacer girar los diferentes elementos de esta frase. Es, por un lado, la estructura gramatical con la apoyatura de que, bueno, de lo que él pone como abuso de proyección. Entonces dice, en el persecutorio se contradice el verbo. Porque la frase es,
yo, un hombre, amo a un hombre. En el persecutorio es no lo amo, lo odio. Y por proyección, él me odia. Por eso me persigue. Y por eso yo estoy justificado para odiarlo. Piensa en loco Fleshy. ¿Cómo sería? Que alguien se anime. Que como lo pone en un lugar, le tiene mucho respeto al doctor. Lo ama. Claro, y lo niega diciendo que él lo odia, pero como la conciencia no puede aceptar el odio sin una razón, dice que es porque él lo persigue, entonces por eso él lo odia. Bien, Carmela, falta un pedacito chiquito. Dice, yo lo amo, en realidad yo, Schreber, amo a Fleshy. Como esa representación se torna intolerable, ¿qué es lo que se hace? Se modifica el verbo. Yo no lo amo, yo lo odio. Pero ahí opera el abuso de proyección. Entonces, es él el que me odia, por eso me persigue y me habilita a mí a odiarlo. Profe, le hago una consulta, como que la proyección viene a justificar ese cambio del verbo, por eso él lo pasa a odiar, digamos. ¿Es como una manera? No. Primero hay un cambio de verbo y después opera la proyección. Perfecto. También puede ser que se da un sentimiento inconsciente que pulsiona porque aparece como consecuencia de una percepción exterior. Yo no lo amo, yo lo odio porque él me persigue, ¿puede ser? Exacto. Así es. Bueno, erotomanía. ¿Qué es lo que se modifica en la erotomanía? El objeto. Es el objeto lo por la. Yo no lo amo, yo la amo porque ella me ama. Esperen que estoy admitiendo compañeros. Entonces, ¿qué es lo que se contradice? El objeto. Sí, el objeto o complemento, también le dice Freud, ¿no? El objeto o complemento. Entonces, es yo no lo amo a él, él me ama. Y dice Freud, de que por proyección ella me ama. Después tenemos en la cuestión de los celos delirantes, ¿qué es lo que se modifica? El sujeto. El sujeto. ¿Qué daría? Yo no lo amo, es ella quien lo ama, algo así. ¿Y por qué dice Freud que no es necesaria la proyección ahí? Porque el sujeto es arrojado fuera del yo. Porque ya resulta innecesaria. A cambiar el sujeto ya no concierne al yo. Y después tenemos el delirio de grandeza, donde se contradice toda la frase. ¿Y cómo queda? No, yo amo en absoluto y no amo a nadie. O también yo me amo solo a mí. Solo me amo a mí mismo. Exactamente. Y para terminar este texto de Schreber, les quería leer una partecita. Esperen que la profe Bocardo me está mandando algo. Listo. Dice Freud, después de estas consideraciones sobre la inesperada significación de la fantasía optativa homosexual en cuanto a la paranoia,
tornaremos a aquellos dos factores en los cuales hallamos desde un principio lo característico de tal afección, el mecanismo de la producción de síntomas y el de la represión. No tenemos al principio derecho alguno a suponer que tales dos mecanismos sean idénticos, de manera que la producción de síntomas siga el mismo camino que la represión, aunque en dirección opuesta. Taca, 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 taca. Ahí hablo un poquito más de la proyección. Y después habla de los 3 tiempos de la represión. ¿Cuáles son? La primera, la fijación. Después, la represión y después el fracaso de la represión es la tercera fase. exacto. En realidad es el retorno de lo reprimido. Ah, perdón, ahí lo cogí. Bueno, terminamos con caso Schreber. Ahora, vamos a neurosis. Ustedes ya vieron con el profe Suen neuropsicosis de defensa. Lo deben haber visto en neuropsicosis de defensa en relación a la psicosis. Sí, Meli, algo odioso, bueno, eso. Bien, bueno. Claro, lo que pasa es que no son las 3 hipótesis. Neuropsicosis de defensa es la primera. Es solo la primera. El nombre lo dice. Neuropsicosis de defensa. La defensa como operador. Entonces, con los que nos toca abrir es con histeria. Entonces, fíjense, ¿cómo se llama el capítulo que nos toca para hoy? Porque eso nos va a dar ya toda la primera hipótesis completita, el cuadro nosográfico. Dice, ensayo de una teoría psicológica de histeria adquirida. Muchas fobias, representaciones obsesivas y ciertas psicosis alucinatorias. Todo ese menjunje entraba en lo que Freud agrupó en la primera hipótesis psicopatológica como neuropsicosis de defensa. Entonces, ¿qué es la defensa? ¿El síntoma, profe? No. Ah, no. ¿Un mecanismo del yo? El mecanismo para defenderse de esa representación inconciliable o intolerable que crea el yo. Ajá. Es un mecanismo que permite diluir, romper ciertas representaciones, divorciar representaciones respecto al afecto. Una primera aclaración de este texto, porque parece que todo tiene que ver con todo y no. Este texto es de 1895, por lo tanto, Freud todavía no había hecho interpretación de los sueños. Es decir, que Freud todavía no contaba con el concepto del inconsciente para explicar a la histeria, ni a ninguna de estas patologías. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrarnos en este texto es que explica a la histeria
a partir de ciertos grupos psíquicos separados de la conciencia. Y que a la histeria, justamente de lo que se trata, es que hay un grupo psíquico que queda escindido del resto de las representaciones. Pero de ningún modo la representación se va al inconsciente. Eso es erróneo. ¿Por qué? Porque todavía Freud no había dado el concepto de inconsciente. Solo se trata de un aislamiento de ese grupo psíquico del resto de las representaciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Entonces, Freud lo que hace es como una suerte de estado de arte, porque dice, bueno, ustedes saben que la histeria en cuanto tal venía trabajándose desde hacía mucho tiempo de diferentes métodos. Hipócrates había asociado que como esos fenómenos se presentaban casi exclusivamente, a lo mejor en cierta escena fenoménica en mujeres, había atribuido la histeria al útero. Dice, bueno, si lo presenta nada más que las mujeres, tiene que tener que ver con algo, con un órgano reproductivo. Después la Iglesia Católica hizo un tratamiento distinto, que fue la Inquisición, incinerarlas a las histéricas. Y llega la psiquiatría tratando de desentrañar porque los psiquiatras habían establecido como una hipótesis general de que las patologías tenían una causa orgánica. Entonces, ¿qué pasa en este grupo de personas que presentan diferentes afecciones en el cuerpo, pero el cuerpo orgánico, biológico, tridimensionalmente entendido, no tiene ninguna lesión? Entonces, la histeria, recuerden la frase que les voy a decir, porque lo vamos a retomar con Lacan, la histeria desafía a la medicina. Que me parece que eso es mucho más característico que la conversión en sí misma. Después ya vamos a ver por qué. Entonces, lo que hace Freud es como un estado de arte y empieza a hablar con sus cercanos. Recuerden que Pierre Janet también trabajó la histeria y que todos estos textos de Freud salen del trabajo en La Salpêtrière con Charcot. Entonces todos estaban trabajando la histeria. Ahora, estaban tratando de encontrarle la vuelta, una vuelta que no se le encontraban. Y el primero, ¿no? Que a mí me parece que Charcot no está reconocido en nuestra profesión, como no se le da la importancia que tuvo, ¿no? Porque Charcot quería devolver la dignidad a los histéricos, a las histéricas, porque hasta ahora habían sido tratadas como mentirosas, como simuladoras. Si no hay lesión en el cuerpo y vos haces estas escenas de contorsiones, de dolor, de llanto, eran tratadas de forma muy peyorativa. Entonces, tratar de encontrar la causa en la histeria era devolver el estatuto de dignidad a estas pacientes, que aparte estaban alojadas todas las histéricas, se alojaban con otras patologías de diferente base en los mismos lugares. Entonces estaba una histérica y al lado había una persona con un estupor catatónico.
Y el trabajo de Charcot fue formidable. Por eso no es que Freud nació de un repollo. Se constituye como profesional, se vuelca a la escucha de los pacientes. Charcot decía, si lo que nosotros estamos estudiando de la histeria no coincide con las teorías que se vienen haciendo hasta ahora, no importa. No tiene que por qué encajar. Me parece de una dignidad intelectual bastante destacable la de Charcot. Ahí, con Charcot, trabajaba Pierre Janet. Y Pierre Janet, ¿qué decía respecto a la histeria? ¿Cómo se forma una histeria? Bueno, dice que hay una escisión de la conciencia, todos coinciden con eso, fíjense lo importante, ¿no? Porque ya la idea de escisión era general. Hay algo de una división. Ustedes se dan cuenta de la importancia de esto, ¿no? Son los primeros atisbos a darse cuenta que lo que ha operado es una división. Y se rompe con la idea totalizante del sujeto. Hay algo de una partición que se ha provocado. Y dice que esa escisión de la conciencia es primaria, decía Pierre Janet. ¿Por qué? Porque hay una endeblez innata. Y este es el problema y la gran tensión, no problema, discrepancias con Freud. Porque en la histeria no hay nada de innato. Porque cada vez que nosotros asociamos algo a lo innato, estamos hablando de que proviene de la naturaleza. Entonces, la naturaleza te hizo histérica. Naciste con los ojos marrones e histérica. Eso es lo que sostenía Pierre Janet, que se trataba de una endeblez innata. Por eso Freud se ocupa en el título de marcar una distinción y habla de una histeria adquirida. ¿Ustedes trabajaron en los primeros años los binomios mente-cuerpo, innato adquirido? Sí, en el PISTE creo. Bien. Ahora, Breuer, que decía que son en la histeria de lo que se trata, es de estados de la conciencia como si fueran oníricos, donde hay una dificultad de que queden asociadas ciertas representaciones. Fíjense cómo nos vamos acercando, ¿no?, a la idea freudiana. Estados de la conciencia oníricos, que ya nos perfilaría cierta idea de lo inconsciente a futuro, pero fundamentalmente esto, de representaciones que no se pueden asociar entre sí. Por lo que Breuer no es Bleuler, no confundir, Breuer, conjuntamente con Freud, ahí en los albores del psicoanálisis. Bleuler, psiquiatrón. Breuer decide llamar a esta separación entre las representaciones estados hipnoides. Y la escisión de la conciencia también sería secundaria, es decir, que ahí Breuer se acopla a la idea freudiana de que la histeria no se trataría de algo que provenga de la naturaleza, sino que es algo que sobreviene a la constitución, podríamos decir, del sujeto en lacanés. ¿Hasta ahí vamos? ¿Dudas, preguntas?
plantea, además de esta escisión de la conciencia conformando grupos psíquicos separados, se produce no por la naturaleza, sino por un acto voluntario del enfermo. Ahora, uno se podría preguntar, ¿este acto voluntario del enfermo quiere decir que el paciente dice voy a separar dos representaciones entre sí? No, el acto voluntario del enfermo es otro, que tiene como consecuencia la escisión. ¿Me van siguiendo, chicos? Están todos con cámaras apagadas. Yo no sé si se entiende, no se entiende. Están haciendo yoga mientras estoy dando el práctico. No los veo. Es difícil dar clases así. Bueno, entonces, siguiendo la vía de Breuer, la histeria es adquirida, pero además se produce por un acto voluntario del enfermo. Y ahí Freud plantea otro tipo de histeria que lo característico no es la escisión de la conciencia, o al menos que esa escisión de la conciencia juega un papel mínimo, y que es lo que se llama histeria de retención o histeria traumática. ¿Qué significa esto? No es una histeria de defensa, dice Freud. Justamente le damos otro nombre. Se llama histeria de retención o histeria traumática. ¿Por qué? Porque la paciente va a presentar, permítame en el genérico de mujer, en histeria, y ustedes ya saben que hay casos de histerias masculinas, pero si no, cada vez que lo digo, tener que decir en femenino y en masculino es enloquecedor. Entonces, estas pacientes presentaban ciertas dolencias físicas no asociadas a una lesión orgánica, pero que ellas podían atribuir la causación de su síntoma físico y de ese dolor a partir de algo ocurrido y que queda totalmente asociado. Por ejemplo, yo voy en el auto y choco. Entonces, de acá a 40 días me aparece un temblor en las manos. Entonces voy al médico. Primero el clínico me va a decir, ¿clínico? Sí. Primero una resonancia de un neurólogo. Me hacen la resonancia a ver si queda una lesión de ese choque. El neurólogo me dice la resonancia perfecta. Entonces yo voy a un psicoanalista y me van a mandar un psicoanalista, un psicólogo. Y yo voy a decir, vos sabés que desde ese momento que yo choqué, yo empecé con un hormigueo que después se transformó en un temblor. Entonces, voy a empezar a asociar que a mí siempre me gustó manejar, porque manejar me implicaba libertad, y que yo a partir de ese momento empecé a tener miedo porque, no sé, estoy elucubrando algo muy típico, esto se presenta en el consultorio todo el tiempo, y que a partir de eso yo siento una cierta pérdida de control. Entonces, ahí no hay grupos psíquicos separados, no hay escisión de la conciencia, está todo sobre la mesa, podríamos decir. Para Breuer, en asociación con Freud, que cuando las encontraba tan cerquita al acontecimiento traumático, el síntoma físico, decía, y la escisión de la conciencia no es lo que juega el papel más importante acá, sino lo efectivamente ocurrido. Entonces, y sí, fue por el choque.
El problema es que si eso sucediera, yo les puedo asegurar que el efecto de ese temblor en las manos, producto de un choque, el choque ha detonado algo más. No es el choque y ya. Entonces, ahí sí nos adentraríamos en lo que se trata la histeria de defensa. ¿Qué pasó? Bueno, dice Freud, son un grupo de pacientes que gozaron de salud psíquica hasta que sobrevino un caso de inconciabilidad en su vida de representaciones. Hasta que se presentó una vivencia, una representación, una sensación, agrego, una fantasía que despierta un afecto tan penoso que se decide olvidar. Entonces, el acto voluntario no es la escisión de la conciencia, es olvidar. Entonces, de lo que el neurótico, en este caso las histéricas, se defienden, es de una representación inconciliable. ¿Y cómo se defiende? Desarticulando el contenido ideativo y el afecto. ¿Qué es lo inconciliable? El afecto. El afecto es tan penoso, esto pregunte parcial, de final también. El afecto es lo que resulta tan penoso que el paciente decide olvidar. Ahora, ustedes saben que tenemos un problema y que Freud lo había descrito perfectamente, maravillosamente con la pizarra mágica de los chicos. Y es que una vez que hubo una marca, la marca, por más de que vos levantes, ¿sigue existiendo ese juguete o era de la época mía? Los más chicos, ¿la han visto alguna vez? Sí. Bueno, por más de que vos levantabas el plastiquito, la marca permanecía. Entonces, nosotros no podemos borrar representaciones. Una vez que la marca se hizo, es indeleble. Queda, me imagino que debe haber nuevas versiones, Claudia, sí. Buenísimo, porque si no sería un juguete muy noventoso. Sí, Lucía. Profe, ¿de qué texto estaba hablando específicamente? Porque me perdí. Capítulo 1, neuropsicosis de defensa. Ah, bueno, gracias. Entonces, nosotros tenemos esa característica que nos vuelve tan sufrientes que no podemos borrar. No podemos hacer un formateo de fábrica. Una vez que se inscribió una representación, se inscribió. Ahora, hay elementos para, de alguna forma, debilitarla. ¿Cómo lo explica Freud a esta altura de su obra? Bueno, de este modo. Hay que separar, se separa el contenido ideativo del afecto. Ese contenido ideativo va a quedar aislado del resto de las representaciones. Ahora, el deseo de olvidar, el acto voluntario de olvidar, no es patológico en sí mismo, dice Freud en ese texto.
defino que lo que es patológico es esa desconexión del resto de las representaciones, esa coagulación del resto de las representaciones. Y el afecto se inerva en una parte del cuerpo. Profe, ¿qué sería lo patológico entonces? Lo patológico es cómo un contenido ideativo queda estrangulado, coagulado y desconectado del resto de las representaciones. Gracias. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. No sé si comprendí bien, pero ¿por qué las desconexiones son lo patológico? O la desconexión en sí misma es patológica. No entendí esa parte. Porque transmudar las cosas al cuerpo no es lo patológico. Ustedes, cuando han rendido exámenes finales y saben que son con orales y que están los profes ahí y todo lo demás, a ustedes les puede doler la panza. Y eso no los convierte en una patología. No es la inervación corporal lo patológico. Tampoco es el querer olvidar algo que me hace daño. Lo patológico es este mecanismo que hace que quede totalmente desconectada del resto de las representaciones y de allí ejerza su influjo. Porque no es, quedó aislada y no jode más. No, quedó aislada y retorna en forma de síntomas. Ahí está, profe, muchas gracias. Denme un segundo que voy a buscar agua. Bien. Entonces, el modo, dice Freud, de volver inocua una representación inconciliable es transponerla a lo corporal, la suma del afecto que estaba ligada a esa representación. Eso sí tiene un nombre, esa transposición del afecto tiene un nombre y se llama conversión. Ahora, esa parte, no, que la forma de volver inocua una representación inconciliable, dice Freud, es transmudar el afecto, todo el monto de afecto ligado a esa representación, a una parte del cuerpo, transmudarlo al cuerpo. Ese movimiento se llama conversión y puede quedar asociado a un malestar, una percepción, una sensación que está relacionado con lo físico. No siempre es dolor, puede ser una parálisis, puede ser la pérdida de una función, como lo vamos a ver, lo van a ver en realidad con el profe Suen, es un texto que a mí me encanta, que es perturbaciones psíquicas de la visión. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se pierde la función de ver. No duele el ojo, pero no se puede ver. O una parálisis y no se puede mover el brazo.
Fíjense lo que yo les decía en el práctico pasado, a diferencia de lo que es la fragmentación psicótica del cuerpo, ¿no? Estos órganos, este cuerpo, estos pedazos de cuerpo que están excesivamente significantizados. Ustedes saben que se daban cuenta los médicos, esperen que estoy leyendo la pregunta. El mecanismo de transmudar eso al cuerpo, el afecto al cuerpo, se llama conversión. ¿Qué es lo que... ¿Cómo se dan cuenta los médicos que algo acá no estaba bien? Porque ustedes imagínense que estos primeros casos, las brujas de Charcot, que le decían las brujas de Charcot a las histéricas que estaban internadas en la clínica de la Salpêtrière cuando estaba bajo el mando de Charcot, había algo que no tenía que ver con una lesión orgánica, porque no había resonador. ¿Cómo constataban? Porque lo que ellas decían de esas afecciones eran imposibles en términos anatómicos. Por ejemplo, me duele el dedo, la punta del dedo, me duele el dedo, me duele el dedo. Entonces el médico tocaba el nervio que inerva la punta del dedo y el médico le decía, ¿pero te duele acá? No, no me duele, le decía. Digo, sus síntomas no tenían una explicación biológica porque eran totalmente recortados, parcializados. Es un cuerpo parcelado. Es un recorte del cuerpo que queda totalmente apalabrado, significantizado. No sé qué preguntas estaban haciendo. Si la pueden hacer con micrófono, mejor. Así no me tengo que detener a mirar el chat. Profe, Sí. a mí me quedó una duda de que no entendí muy bien. Es decir, que lo que se presta para realizar la conversión en la histeria, ¿es la representación? ¿Es el afecto? ¿Son las dos cosas? Como que no me quedó muy claro eso. No entiendo tu pregunta. A ver, vuelve a formularla. O sea, recién estaba diciendo que dijo que era como una pregunta de parcial y hablaba sobre la representación y el afecto en la histeria. Que el No me acto quedó muy claro. el acto voluntario de olvidar está dado no por el contenido de la representación, sino porque el afecto es lo suficientemente penoso para volverle inconciliable. Ajá, entonces el afecto. Es Listo, el ahora afecto. sí entendí. El afecto, Listo. El afecto es muy penoso insoportable. y se vuelve inconciliable, entonces se reprime. No sé si es la palabra. Se divide. Se divide. Y hay una parte de eso que se va a la parte de la conversión, ¿puede ser? El afecto se inerva el cuerpo, se transmuda el cuerpo en un mecanismo que se llama conversión y el contenido ideativo de esa representación queda desarticulado, coagulado, escindido del resto de las representaciones. Ajá, listo. Era eso. Muchas gracias. Bueno. Bien. Entonces, ya vimos lo del tema de la conversión. Entonces, ¿qué se logra? ¿Para qué se hace esto? ¿Cuál es el objetivo? Quedar exentos de contradicción. Como se ha debilitado esta representación inconciliable, ¿es una representación inconciliable para quién?
Para el yo. Para el yo. Entonces, como se la debilitó y el afecto se trasmudó al cuerpo y lo otro quedó medio coagulado, desarticulado, es quedar exentos de contradicción para el yo. Ahora, que se haya operado mediante defensa y se haya logrado este divorcio de contenido y de afecto, no significa que eso no retorne en un lastre. ¿A través de qué? De un síntoma. El síntoma, hay una memoria, es lo que viene a presentificar de que hay una memoria de que algo ha sido desalojado, de que algo ha quedado coagulado. El síntoma viene a decirnos permanentemente que eso se produjo. Nos refresca todo el tiempo, aunque de manera desfigurada, eso que se ha querido olvidar. Ahora, el síntoma es menos penoso que eso. Aunque la persona lo sienta insoportable, no lo aguanto más, no sé por qué me está pasando esto que tiene que ver conmigo, todo lo egodistónico que pueda llegar a resultar un síntoma para el yo, aún así es mucho menos penoso que lo que implicaría esa representación, ese afecto. Es decir, que la representación inconciliable no ha sido sepultada, no ha sido borrada. Es aquello que conformará un núcleo patógeno y desde ahí irradia efectos. Entonces, si el síntoma es menos penoso, resulta menos contradictorio que esa representación. Dice, ¿cuál es la función? Dice Freud, quedar exentos de contradicción. Al afecto lo transmudé el cuerpo, de esto no quiero saber nada, quedó desprendido del resto de las representaciones y el yo queda perfecto, queda diciendo, ay, yo cómo sufro porque me duele el brazo derecho. Estoy haciendo algo muy burdo, ¿no? Estoy ilustrando de una manera muy burda. Ahora, dice Freud, ¿qué es lo propio de la histeria? ¿La separación del contenido ideativo y del afecto? No, la escisión vale para todos. Si ya dijimos que las representaciones obsesivas, alguna fobia, todos ha habido una escisión de la conciencia. ¿Qué es lo propio de la histeria? La capacidad de trasladar el afecto al cuerpo, pero además que esa representación quede coagulada. La disociación respecto al resto de las representaciones. Además, un dato más. Otra característica de la histeria es que ese pedazo de cuerpo, podemos decir que queda afectado, se produce cierta fijación. Entonces, es la pierna de Elizabeth Bonnerre, es la garganta y la tos de Dora. Hay una parte del cuerpo que no es al azar, que está totalmente relacionada con esa representación inconciliable, en donde se produce una fijación. Entonces, nos vamos a encontrar con pacientes que
siempre tienen problemas gástricos. Siempre. Y ya le han hecho 4 endoscopías. Y la cuestión no cesa. Se repite. Es un síntoma que insiste. Es una parte del cuerpo que nos viene a hablar. No se los quiero complicar, hasta acá es el texto de Freud, pero para que no quede tan como cómo se va esa parte del cuerpo y cómo esa parte del cuerpo nos habla. Esto no lo voy a tomar, porque usted no lo tiene en el cronograma, es simplemente para que ustedes puedan entender hacia dónde se dirigía Freud o cómo Freud estaba pensando los síntomas. El cuerpo, para el psicoanálisis, no es este cuerpo. Es un paño donde se imprimen significantes. Y el cuerpo ofrece sus agujeros. Si nosotros pensamos en las pulsiones freudianas, ¿cuáles eran las pulsiones freudianas? Las zonas erógenas. Estaba lo oral y lo anal. Pulsión oral, pulsión anal. Después Lacan viene a agregar 2 más. Invocante, que es lo que se escucha, y escópica, que es lo que se ve. Entonces, si ustedes, no es muy difícil darse cuenta, que lo que están en juego son agujeros. Los oídos, la boca, los ojos, el ano. Entonces, hay algo del cuerpo que ofrece esos agujeros para que el inconsciente hable. Ahí donde más mudo se pone, que es en un síntoma físico. Sin embargo, ahí habla. ¿Cuándo aparece ese dolor? ¿En qué situación? ¿A quién se recurre? ¿Cuándo se recurre? ¿Qué se dice de ese dolor? ¿Qué se gana con ese dolor? ¿Qué se pierde con ese dolor? ¿A qué nos permite mantenernos a distancia ese dolor? Entonces, el síntoma habla. El cuerpo habla en esas conversiones. Bueno, dice Freud, ¿qué hacemos entonces? Ya tenemos el síntoma. Ya está. Cuando la persona te cayó al consultorio, el síntoma ya está, el montaje. ¿Qué hacemos? Ya operó la escisión de la representación, ya el afecto lo tenés en un montaje corporal, el contenido ideativo lo tenés totalmente desalojado del resto de las representaciones, por lo que el yo no quiere tener ni noticias de eso. ¿Qué hacemos? ¿Cuál era el tratamiento que Freud proponía en este momento? Bueno, lo mismo que proponía para la paranoia y le iba muy mal, bueno, en la histeria le iba bien, que era hacer el recorrido inverso a la formación del síntoma, partir del dolor corporal para ver hacia dónde se enganchaba por cadenas asociativas y a ver a qué representación nos conducía y volver a integrar eso que había quedado desalojado, eso que había quedado disociado, volver a reintegrarlo con el resto de las representaciones.
Bueno. Sí, Melina. Profe, ¿me podría explicar lo de la decisión de la conciencia de nuevo que no me quedó bien claro? Son grupos psíquicos separados de la conciencia porque todavía no tenemos la noción de inconsciente. Entonces, el contenido ideativo, lo que ocurre es que queda separado, se lo desarticula de las asociaciones con el resto de las representaciones. Y desde ahí se forma un núcleo patógeno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ustedes tienen que pensar que cómo se armaba ese psiquismo para Freud en ese momento todavía cuando no tenía el inconsciente. Bueno, era una red de representaciones. Entonces, ¿qué hacemos con esta representación que es inconciliable? La aislamos. Primero la separamos. El afecto, que es lo que más mortifica, lo insoportable, lo lleva el cuerpo. Y el contenido ideativo queda totalmente separado del resto de las representaciones. Entonces el yo ni noticias. Hasta que se tiene que ver con el síntoma. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Profe, eso es lo que se describe. Eso es lo que se describe en la primera hipótesis, ¿no? ¿Cómo, Lucía? Que eso es lo que se describe en la primera hipótesis. Respecto a la histeria. Sí. Sí. Es más, es el primer capítulo de neuropsicosis de defensa. ¿Cómo se forma una histeria? Cómo se trabaja con la histeria, aunque no sea un texto extremadamente clínico, porque habla sobre todo de la etiología y de la causación, también nos dice qué hacemos, porque nosotros no nos vamos a encontrar con el momento en que el paciente decide olvidar, nosotros nos vamos a encontrar con el montaje sintomático. Gracias. Profe, hay un fragmento del texto que como que me cuesta entenderlo, que dice que habla del... ¿lo puedo leer? Sí, léelo. Sí, por favor. Solo añadiré unas pocas palabras para explicar esta visión sobre los procesos psicofísicos que ocurren en la histeria. Una vez formado en un momento traumático, ese núcleo para una incisión histérica, su engrosamiento se produce en otros momentos que se podrían llamar traumáticos auxiliares, toda vez que una impresión de la misma clase, recién advenida, consiga perforar la barrera que la voluntad había establecido, aportar nuevo afecto a la representación debilitada e imponer por un momento el enlace asociativo de ambos grupos psíquicos, hasta que una nueva conversión ofrezca defensa. Bien. ¿Vieron cuando yo les daba el ejemplo de si yo chocara el auto? Que nosotros podríamos decir, bueno, para Breuer y para Freud hasta ese momento se trataría de una histeria de retención o de una histeria traumática. Es decir, sí, ahí está, hace 40 días chocó, es obvio, bueno, le pasa algo en las manos. No. Lo que daría cuenta es de un nuevo síntoma que seguramente tiene su antecedente primordial, que es ese núcleo patógeno. Ese núcleo patógeno que es el contenido ideativo que ha quedado aisladito, coaguladito, bien quietito para el yo, pero de ahí genera efectos. Y frente a una nueva vivencia, frente a una nueva fantasía, frente a un nuevo sueño, frente a una nueva situación, se engrosa ese núcleo patógeno. Se pone gordito, se infla más todavía, porque lo alimentas más todavía. ¿Se acuerdan que más adelante Freud, cuando empieza a hablar de la represión mucho más acabadamente, porque acá
la menciona, pero no la menciona con la potencia de lo que es la represión y con los tiempos de la represión. Freud decía de que el primer acontecimiento no genera el síntoma. El primer acontecimiento traumático no genera el síntoma. Ahí se provocó la huella. Después que decía en el manuscrito acá, tiempo de aparente salud y después un nuevo acontecimiento que resignifica el anterior, entonces ahora ya tenés todo el montaje del síntoma. Hay algo en el texto que él menciona que dice, habita la conciencia al modo de un parásito, digamos, como que está latente, digamos, hasta que aparece una nueva situación en donde explota y aparece el síntoma, digamos, que repercute en Exacto, el cuerpo. es lo que nosotros con los tiempos de la represión diríamos retorno de lo reprimido. Si ustedes piensan de que la histeria era de la época de Charcot, la histeria se presenta con sus bemoles, obviamente. El síntoma toma la envoltura formal de la época, eso estamos completamente de acuerdo. Y ya quizás no se deshoje la margarita, pero se revisa quién vio la historia y quién likeó, que es lo mismo, y cómo el síntoma se va de alguna manera metamorfoseando con la época, pero la histeria es la histeria, fue la histeria y será la histeria, porque es una estructura del lenguaje. Y si piensan que las conversiones ya no son las de Charcot, yo tuve una paciente que estuvo muy poco en realidad en análisis, habrá venido a 5, eran casi entrevistas, porque ella cada vez que se peleaba con el padre, las manos se le ponían así, duras, y hacia adentro, y no las podía mover durante horas. Y hay un colega de la cátedra que en este momento está atendiendo una ceguera histérica, como en la época del siglo XIX, digamos. Profe, no sé si Sí. ¿me puede contar más sobre eso de la chica que le quedaban las manos duras? No escucho nada. Ahí la repito. A ver. Decilo de nuevo, Josefina, porque no te escuché. ¿Ahora sí? Sí, a ver, ahí un poco mejor. Es que estaba arreglando el volumen. Que se puede contar más sobre ese caso de las manos duras de la chica. ¿Por qué sintomatizaba así el cuerpo? O cómo? Yo te digo, es un caso que yo lo atendí muy poco tiempo. El síntoma fundamental de ella era que las manos se le ponían duras hacia adentro, se le trababa la lengua como si no pudiera hablar, por lo tanto todo el mundo pensaba que era algo neurológico y grave. Se descartó eso y yo no puedo, digamos, saber, porque el tratamiento no continuó. Ella lo que alcanzó a decir es que el padre viajaba mucho y que la madre, cuando el padre viajaba, estaba con otro tipo, lo metía a la casa y hacía cómplices a las hijas de esa infidelidad. Es lo más sobresaliente del caso, digamos, pero como no continuó, no podría asociar una cosa a la otra. Pero cada vez que ella discutía con el padre, todo su cuerpo se rigidizaba, pero sobre todo las manos, y también se rigidizaba su lengua. No podía hablar. Bien, gracias, creo que era. El no poder hablar
estamos haciendo psicoanálisis salvaje, yo lo tiro a esto, se podría decir un montón de cosas, pero es una chica que estuvo privada de hablar. Ella tuvo que ocultar eso durante muchos años. Es más, lo seguía ocultando, nunca lo dijo. Bien, gracias. Profe, sí. ¿En la actualidad se le sigue llamando histeria o cambió el nombre? Histeria. ¿Histeria sigue llamándose así? Sí. Ah, bien. Lo que pasa es que a mí me resulta tan llamativo el DSM, creo que ya van por el 5, la verdad es que no lo utilizo. Pero la histeria salió de los nomencladores y la descuartizaron. Entonces ahora tenés crisis de angustia, por ejemplo, lo que es el ataque de pánico y todos sus asociados, con fobia social, no social y todo eso. Y generalmente podemos encontrar alguna base que es una histeria, el síntoma histérico, que es lo que vamos a ver en el próximo práctico. Bien, gracias. Es que se trata de una crisis de angustia. ¿Alguna pregunta, duda de los textos que vimos hoy? Profe, yo tengo una duda, pero es con respecto a los temas del parcial, que no nos había quedado muy claro. No sabíamos si iba lo que no se pudo dar en el parcial anterior, o sea, lo de psiquiatría, o a partir de lo que se dio el 19, el 2. Yo les dije a ustedes que en el práctico nosotros vamos al día. De hecho, el único texto que me quedó por dar es sobre la justificación de separar la neurastenia, un determinado síndrome de la neurosis de angustia, que se los voy a dar después, porque como es un texto corto y vamos a tener poco tiempo después del parcial, me parece que está bueno como para meterlo ahí, y es el único que no voy a tomar. Todos los demás textos que están en el cronograma y corresponden al día de hoy y al miércoles, se toman. Que no es mucho, chicos, porque es caso Schreber. O sea que no va nada de lo que se dio el 14, de Kreppelin, Sirius, lo anterior. No, digamos. eso, chicos, había entrado para el parcial. No, sí, es que había unos compañeros que estaban diciendo que sí iba y bueno, no tenemos muy claro. No, es que igual el profe Swen dijo que sí. Claro, profe, a la mañana en el teórico. No importa. Swen nos había dicho de la parte teórica. A ver, ustedes tienen en el cronograma separado lo que es teórico y lo que es práctico. Lo que les dijo el profe Swen que les iba a tomar es teórico. Del práctico, que yo he dado absolutamente todos los textos, he dado todo caso Schreber y he dado capítulo 1 de neuropsicosis y de defensa, eso va. Lo único que no voy a tomar es eso sobre la justificación de separar la neurastenia de la neurosis de angustia. Y que yo no lo haya tomado a lo de Bloy y lo de Kreppelin en el parcial fue una decisión, pero entraba, usted lo tendría que haber estudiado. Los textos del práctico ustedes lo deberían haber estudiado. Eso no significa que en el recuperatorio del primer parcial yo no lo vaya a tomar, porque son contenidos de primer parcial. Sí se entiende, profe, gracias. Sí, María Eugenia. Profe, una consulta. Entonces, si tenemos un paciente que digamos ya viene con todo el cuadro de síntomas supuestamente a partir de una situación, esto nos va a saber que eso no comenzó ahí, sino que hay una situación previa siempre. Claro, porque si vos decís, no, se debe por el accidente, vos lo que estás haciendo es clausurar. Vos
tenés que hacer que el paciente hable, que hable. Y ya te vas a dar cuenta que nunca se circunscribe a un solo elemento. Entonces, digamos que la situación con la que quizás nos viene el paciente, que aparentemente es la que... Ah, claro, eso sí. causante. Eso seguro. Lo que el paciente trae a análisis como su problema, no lo es. Lo es en la medida en que para el yo es muy sufriente y que obviamente se va a trabajar eso, pero ese no es el punto en lo más mínimo. Eso es una capa absolutamente superficial. Eso lo único que está haciendo es joderlo al yo. Hay que ver, yo esto lo estoy hablando en términos freudianos, los lacanianos, vamos a ver con la elaboración lacaniana de la histeria, la neurosis obsesiva, que tenemos un montón más de elementos para pensar, pero nunca un acontecimiento o un síntoma se deduce de una sola causa. Jamás. Aparte, porque es como yo les decía, cuando trabajamos duelo y melancolía, de que la causa en psicoanálisis está perdida. Entonces, la causa, la posta es inaccesible porque está perdida. Entonces, lo que tenemos es un entramado reticular de significantes con un agujero. La causa se perdió en ese agujero. Es lo que decía Freud muy astutamente, pero muy astutamente, en un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, donde decía, Leonardo da Vinci, ustedes saben que no fue paciente de Freud, por cuestiones de siglos, sino que él toma contacto con la vida de Leonardo da Vinci, con las obras de Leonardo da Vinci, pero también con su elección sexual. Leonardo da Vinci tenía una particularidad, un objeto recortado, un rasgo recortado respecto a su objeto, que es que se buscaba muchachitos, pero muy jovencitos. Ahí había un rasgo. Entonces Freud decía, aún habiendo, si Leonardo da Vinci hubiese sido mi paciente y hubiese obtenido muchísima más información, nada me iba a decir cuál fue la causa primera por la que se hizo esa elección de objeto. Podemos deducir la relación con la madre, la relación con el padre, con quién se crió, sus mecenas, lo que sea. Pero la causa primera en psicoanálisis está perdida. Entonces, adjudicar que el temblor de las manos tiene como única causa el choque sería un error garrafal. Para mí, más que encontrar las causas, desaforadamente, los psicoanalistas tenemos que retomar la regla fundamental, que es la de la asociación libre y escuchar. El paciente tiene que hablar. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, buen fin de semana, nos vemos el miércoles, buen estudio para el parcial. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe.